Que Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias por su gentileza, gracias por su fidelidad semanalmente para participar de los estudios bíblicos de consolidación. Hoy continuamos con la serie Mi Nueva Vida en Cristo y veremos la lección número 4 titulada Las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado. No sé si nota, pero todos los estudios van en secuencia. Vamos desde lo más esencial y poco a poco vamos avanzando, vamos creciendo, ¿verdad? Primero empezamos con Dios, es el origen de todo, Dios el creador de todo. Ahí empieza, es que sin Dios no se puede entender nada, ¿no? Dios el origen de todo. Luego vimos el origen de Satanás, de dónde salió Satanás. Luego vimos cómo entró el pecado acá en el mundo. Y hoy vamos a ver en cambio las consecuencias de ese pecado. Y así vamos a ir avanzando poco a poco. Así que esté muy atento al estudio de hoy que va a ser de mucha ayuda para todos nosotros. Las consecuencias del pecado. Vamos a hacer una oración. Siempre oramos antes de tener el estudio. Padre, en tus manos están nuestras vidas, este tiempo, nuestra mente, nuestro corazón. Queremos pedirte que nos ayudes a poder escuchar más allá de los oídos físicos, con los oídos espirituales. Escuchar tu palabra, entenderla, discernirla, saber lo que tú nos quieres enseñar. Queremos crecer, queremos no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Hay mucha gente que aprende de la Biblia, que lee bastante, pero no crecen. De eso no se trata la vida cristiana, sino de lo que uno va aprendiendo a hacer cambios. Y es lo que te pedimos, que nos ayudes con la obra del Espíritu Santo a ir quitando de nosotros toda forma de pecado, de maldad y todo lo que no ayuda a crecer. Hoy vamos a hablar de las consecuencias del pecado. Ayúdanos a entender el daño que produce el pecado en nosotros y obviamente a evitarlo, a evitar pecar. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en Romanos capítulo 3, versículo 23, que dice así. Romanos 3, 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos, habla de toda la humanidad, por cuanto todos pecaron y están destituidos. La palabra destituido significa desechados, separados, distantes, imposibilitados. Porque pecamos todos, estamos imposibilitados de disfrutar de la gloria, de la presencia de Dios. Esa es la consecuencia del pecado. El pecado produce distanciamiento entre nosotros y Dios. Cada vez que nosotros cometemos algún pecado, cualquiera que sea, ese pecado siempre deja alguna cicatriz, por leve o muy simple o sencilla y a veces casi imperceptible que parezca, pero deja una cicatriz, deja algún rastro, deja algún daño. Hay pecados que tienen unas consecuencias muy directas y muy fuertes. Alguien que asesina y va a la cárcel está preso porque mató. Pero hay otros pecados que uno los hace, los comete y aparentemente no pasa nada, pero aún esos pecados dejan algún rastro. Usted dirá, ¿como cuál? Por ejemplo, si lo cometí y no me pasó nada, queda en mí la idea de que puedo seguirlo cometiendo. Y ese ya es un daño. El creer que no pasa nada o creer que me ayudó. Puede haber una persona que mintiendo fue librada de una multa. Mintió y dice, le engañé, me creyó. Entonces la persona se queda con la idea, si aprendo a mentir, seré librado de muchos problemas. Pero esa es como el engaño, la trampita, es la cicatriz que le deja. La persona va a aprender a mentir y en algún momento será descubierta. Y luego se dará cuenta que por haber mentido, ahora no fue librado, sino que ahora ya la gente no le cree. Hay gente que perdió un matrimonio, un hogar, una familia, un trabajo. ¿Por qué? Por mentir. Yo conocí el caso de una persona que me decía, estoy perdiéndolo todo por la mentira y miento por tonterías, cosas que yo mismo digo, pero ¿para qué mentir si no había necesidad? ¿Por qué? Porque un día mintieron, a lo mejor le sirvió la mentira y pensó que no le había hecho ningún daño. Todo pecado deja cicatriz, deja marca, todo pecado daña. Recuerde, aunque parezca algo tan sencillo, tan simple, pero el pecado siempre daña. Como hijos de Dios que somos nosotros, necesitamos aprender a tomar
precauciones, tratar al máximo de evitar pecar, porque el pecado, ya pues uno como hijo de Dios sabe que el pecado daña y entonces vamos a tratar de evitar pecar. Si vemos que algo puede llevarnos a pecar, mejor decimos ni me meto, me retiro, me salgo, pero yo no quiero estar pecando porque el pecado no me hace favores, el pecado me hace daño, me perjudica. Hoy hablaremos de eso, de las consecuencias del pecado. ¿Qué es el pecado? Empecemos por la definición más sencilla. ¿Qué es el pecado? Pecado es cualquier cosa, pensamiento, palabra o acción, que quebrante o que contradiga algún mandamiento explícito de la palabra de Dios. Cualquier cosa que sea contrario a la Biblia. Por ejemplo, si la Biblia dice, habla la verdad a tu prójimo, que sí lo dice así, ¿no? Hablad cada uno la verdad a vuestro prójimo. Si una persona miente, está quebrantando ese mandamiento, por lo tanto la mentira es pecado. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si una persona dice, yo tengo odio contra esta persona, es pecado. ¿Por qué? Porque está quebrantando el mandamiento que dice, ama a tu prójimo. Si la Biblia dice que yo tengo que ayudar al necesitado, que pudiendo hacerlo yo tengo que ayudar, y si yo no lo hago, es pecado. La Biblia dice que tengo que orar, la Biblia, orad sin cesar, dice, ¿no? La Biblia dice que hay que leer la palabra de día y de noche. Si una persona no lee la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, repito, ¿qué es pecado? Cualquier acción, pensamiento o palabra que contradiga algún mandamiento de la palabra de Dios. Ahora, aclaro lo de pensamiento porque usted dirá, entonces, todo pensamiento que venga es pecado. Hay una diferencia aquí. Hay ciertos pensamientos que son no provocados por la persona, no es que la persona anda queriendo pensar en eso, sino que son así como accidentales, pudiéramos llamarle, que uno está pensando hasta en otra cosa y llega un pensamiento. Obviamente que ese no, si yo al llegar el pensamiento yo lo bloqueo, yo lo rechazo, yo digo, ¿qué estoy pensando? Yo no estoy de acuerdo con lo que estoy pensando. Pero si la persona se queda pensando y le sigue la corriente al pensamiento, ahora sí, ya no es un pensamiento accidental, y ahora es viene a ser un pensamiento ya con gusto, ¿verdad? Con voluntad. Entonces, obviamente, no todo pensamiento en sí, pero cuando la persona se deleita en lo que está pensando y maquina pensamientos malos, obviamente que también es pecado. Todo lo que uno haga y que contradiga algún mandamiento de la palabra de Dios es pecado. Las personas solo podemos pecar contra Dios. Los pecados son en relación a Dios. Contra las personas nosotros no pecamos. No sé si me entiende esa idea. Cuando uno comete un pecado, el pecado es contra Dios, porque es Dios el que me ha dicho no hagas tal cosa. Contra la persona yo puedo cometer ofensas, yo puedo herir, yo puedo lastimar, pero no peco contra las personas. O sea, mi pecado no es la persona que dice, has pecado, pídeme perdón porque pecaste contra mí. No. Puede decir, pídeme perdón porque me ofendiste, pero el pecado lo cometió ante Dios. O sea, el que anota el pecado es Dios. La persona se puede acordar de la acción que le dolió, que le lastimó, pero el pecado lo registra Dios. Pecamos es contra Dios. Dice, con las personas podemos fallar, podemos ser malos, podemos quitarle algo, a las personas podemos causarle dolor o heridas, pero el pecado en sí, digamos un hombre que traiciona a su mujer, él comete pecado no contra la persona, a la persona le fue infiel, a la persona le causa dolor, a la persona la daña, pero el pecado de adulterio lo cometió contra Dios. Dios le cobrará el adulterio. ¿Sí me explico? El pecado es contra Dios y acá contra la persona es como la consecuencia de ese pecado, el dolor, todo lo que él puedo provocar o puedo causarle. En la Biblia existen algunas palabras o frases que describen el significado de pecado. Esto nos va a ayudar un poco a entender bien. Por ejemplo, la palabra pecado viene de una palabra griega que quiere decir errar al blanco. Errar al blanco es cuando uno tiene algo y le quiere apuntar y no pega en el centro donde quiere pegar, sino que pega afuera, se equivocó, falló. La palabra pecado significa errar al blanco. Es la idea de voy a conseguir algo, un beneficio, pero cuando llega se da cuenta que no consiguió lo que quería, más bien perdió, erró al blanco. Todo pecado es errar al blanco. El que miente piensa que con la mentira dice voy a ser librado, pero como le dije al principio, está creando algo que le causa daño, porque puede desarrollar una adicción a mentir hasta cuando no tenga necesidad. Entonces,
erró al blanco. Él pensó que iba a ganar y terminó perdiendo. ¿Qué más? Pecado es desobediencia. En la Biblia al pecado se le llama desenfreno. Al pecado también se le llama el mal, cuando dice líbranos de todo mal. Al pecado se le llama transgresión. Transgresión significa quebrantar una regla, una norma explícita. Caída también se le llama al pecado. Falta, impiedad, etc. Todos los sinónimos de pecado que hemos visto, errar al blanco, desenfreno, mal, agravio, todo lo que hemos visto, revela, ¿sabe qué? Que el pecado es grave, que el pecado es cosa seria, que el pecado no hace favores, que el pecado no beneficia a nadie. Los cristianos deberíamos tenerle un terror al pecado. Huir, vemos que algo es pecado, tiene apariencia, yo no me meto allí, porque eso es algo que me va a traer problemas. Le hago una pregunta aquí, como haciendo una pausa en el estudio. ¿Cuál cree usted que es el pecado, si quisiéramos hacer como una encuesta, cuál cree usted que es el pecado más practicado por la gente? El que más, hasta gente buena, gente que va a la iglesia, personas que no son problemáticas, pero uno de los pecados que más practican las personas. El asesinato no es porque tal vez usted diga, yo no he matado, yo tampoco he matado, entonces un montón dice, yo no he matado. Unos cuantos por ahí habrán asesinado a alguien, pero ¿cuáles son los pecados más practicados por la mayoría? Que un pecado que podamos decir, ¿usted lo ha practicado? Yo creo que ya tenemos ese pecado, ¿no? La mentira. Creo que la mentira está entre los pecados. La ira también, cuando la ira es repetitiva, es exagerada, también la ira es obra de la carne. El resentimiento también. Así que hay un montón de pecados. ¿Quién no ha estado resentido alguna vez? El orgullo es pecado. ¿Quién no se ha sentido en algún momento orgulloso, se ha creído más que alguien o alguna cosa, se ha comparado, ¿no? Entonces, pero de todos esos, ¿cuál cree usted que se lleva el puesto número 1 del más practicado? Creo que la mentira. Creo que concordamos que es la mentira. ¿Quién no ha mentido en algún momento? A veces hay gente que miente no directamente, sino que camufla las palabras, cambia un poco, pero eso es mentira. El no decir la verdad tal cual es, ya es mentir. O sea, decir una verdad a medias no es verdad a medias, es mentira. Y la mentira es pecado. Ahora, si el pecado de la mentira es el más practicado, pregunto, ¿será que es el menos perjudicial? ¿Cree usted que el pecado así? Dice, no, el que miente sale bien. Fíjese que no. El pecado de la mentira, que entre comillas es uno de los más practicados porque es de los más leves, entre comillas, porque no lo es, hace que cualquier persona que lo empiece a practicar se dañe a sí misma. ¿Qué sucede con una mamá que comprueba que su hijo le mintió en algún detalle, en algo pequeño, como se perdió una moneda de $1 por ahí o de 50 centavos? Y la mamá dice, ¿quién cogió la moneda? Y todos dicen, yo no fui. Y de pronto por las cámaras o por la señora de la tienda que le dice, su hijo vino a comprar aquí un helado, un chicle. Entonces se dio cuenta, este bandido me robó la moneda, ¿verdad? Usted, solo por esa mentira, pueda que empiece a desconfiar. Entonces, capaz que el otro día que se me perdió, capaz que el que me rompió el plato, capaz que el que fue porque me mintió aquí. Entonces, ¿qué crea la mentira? Desconfianza. Entonces, el pecado daña. Tenga presente eso, que el pecado más liviano, más practicado por todos, que es la mentira, igual es nocivo. Y no decir los otros pecados que son más terribles, ¿no? Imagínense el odio, la amargura, cómo dañan a la propia persona. Peor el homicidio, el quitarle a alguien lo suyo. Son pecados muy, muy terribles. ¿Todos los pecados son iguales? ¿Usted qué piensa? ¿Todos los pecados son iguales? Bueno, ante los ojos de Dios, todos los pecados son iguales. Matar o mentir son iguales. Pero en cuanto a consecuencias, para con nosotros no son iguales. No es lo mismo y no ocurre lo mismo en el corazón de una persona que mata que uno que miente. Si no se arrepiente, el mentiroso se va al infierno. El asesino también. Pero para matar a alguien se necesita ya tener más perversidad, más maldad en el corazón. De hecho, hay gente que dice, no, prefiero hasta que me maten a mí, pero yo no matar. Pero mentir, cualquiera puede mentir. Repito, es pecado. Y el mentiroso, dice la Biblia que los mentirosos, si no se arrepienten, se van al lago de fuego, al infierno. Pero lo que estoy diciendo es, ¿tienen todos los pecados las mismas consecuencias? No, las consecuencias son diferentes. Las consecuencias son todavía más fatales entre uno y otro pecado. Cada vez. Ahora, claro, si alguien se va convirtiendo en adicto a la mentira, va a tener consecuencias muy graves después.
y hasta por tanta mentira y tanta cosa, como le digo, puede perder lo más valioso que esa persona tenga. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Cuando cometemos pecados, acarreamos un montón de consecuencias en varias direcciones. Nos hacemos daño a nosotros mismos, esa es la primera consecuencia. Nos separamos cada vez más de Dios. Mientras más practique uno el pecado, más lejos estará de Dios. Luego le hacemos daño a la gente que nos rodea. Todo pecado hace daño a nuestra familia, a nuestros seres queridos, los que somos padres, a nuestros hijos, a nuestra pareja, los que somos casados. En Génesis 3 vemos que cuando Adán y Eva pecaron, tuvieron varias consecuencias. El versículo 7 nos dice en la palabra de Dios, ahí en Génesis capítulo 3, que luego se dieron cuenta ellos que estaban desnudos. Hasta antes de pecar, Adán y Eva estaban desnudos, pero no se habían dado cuenta. ¿Por qué? Porque había inocencia. El pecado destruye la inocencia. Cuando un niño, un pequeñito, empieza a mentir, sepa que la inocencia se empezó a ir de la mente, aprendió a falsear las cosas. Cuando el niño le pega al otro, aprendió que la agresividad, que el golpe, que el morder a alguien es una forma de ejercer dominio, autoridad o control sobre el otro. El pecado arrebata la inocencia de las personas. La Biblia dice que luego que Adán y Eva pecó también, que pecaron, se cosieron hojas de higuera, dice la Biblia. Cogieron por allí unas hojitas y se las pusieron para cubrirse porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Esas hojas representan todos los intentos que uno hace para cubrir su pecado y no dar la cara directamente donde Dios. En vez de taparse con hojas de higuera, ¿no hubiera sido mejor que Adán y Eva le hubieran dicho a Dios, Señor, perdónanos porque acabamos de pecar? Pero no, fueron y se taparon, como diciendo, arreglo el problema aquí sin arreglarlo directamente con aquel a quien le fallé, a Dios. Entonces, esa es otra consecuencia, cuando uno peca, rápido, normalmente trata de solucionar el problema buscando algo, una medida humana. ¿Cómo lo arreglo aquí, en corto? Ya, perdóname, mujer. ¿Qué hace un marido que le fue infiel a su mujer? Una mujer que le fue infiel al marido. A lo mucho, ¿no? Viene y dice, ya, perdóname. Dime lo que quieras que haga. Te compro ropa, toma plata, ándate de viaje, ándate un mes donde tu mamá. Pero ya lo arregló. Entre comillas lo arregló, pero el pecado, bueno, arregló tal vez el problema o la ofensa acá, pero ¿y con Dios? ¿Ya lo arregló? ¿Ya le dijo a Dios, perdóname por adúltero, por fornicario? Perdóname. No, hay gente que a Dios no lo toma en cuenta. Y un día Dios le va a pedir cuentas por eso y la persona va a decir, pero yo ya arreglé, mi mujer me perdonó. Sí, pero el pecado también fue, o sobre todo fue ofensa a mí. Y conmigo no hablaste nada. Hablaste allá entre ustedes medio arreglaron. A mí no me dijiste nada. Entonces, el pecado crea eso, ¿no? Esa falsa percepción de que ya lo arreglé porque acá yo tomé alguna medida, pero no arregló nada, solo es como que le tiró tierrita encima. Ante Dios el pecado está allí. El versículo 8 dice que Adán y Eva huyeron. Génesis 3:8 dice que se escondieron de la presencia de Dios. Cuando una persona peca, empieza a huir de Dios. ¿Sabe lo que pasa con gente que ha ido a la iglesia, que se ha bautizado? Digamos que alguien ha estado yendo a la iglesia y se pega una borrachera. Una de las consecuencias casi siempre que suceden es la persona ya no quiere ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque pecó. El pecado le crea vergüenza, culpa. La persona dice, ¿qué voy a ir? No, y algunos dicen, no voy porque me van a señalar, porque todo el mundo sabe, la gente en la iglesia, todos chismean. Hay veces eso a veces lo he oído, ¿no? En una iglesia como la nuestra, que no es una mega iglesia, pero somos algunos cientos de personas. Y he oído que hay gente que dice, yo no voy ya porque todos han de saber. Ellos se imaginan que porque alguien cometió un pecado, se fumó un cigarrillo, hizo alguna cosa por ahí, entonces vamos a decir públicamente, hermanos, les debo comentar o decir a todos que fulano de tal pecó. Y eso no es cierto. Pero es la propia culpa, la conciencia de la persona le hace creer que todo el mundo sabe, como que si fuera algo, habiendo cosas tan importantes o más importantes que esas, ¿verdad? Pero es el pecado en acción, el pecado aleja de Dios, crea una barrera que nos separa de Dios. En el versículo 10 dice que ellos sintieron miedo. ¿Qué le dijo a Adán? Dice, es que tuve miedo, oí tu voz en el huerto y temí y me escondí. El pecado hace que uno tenga temor. La conciencia le acusa. La conciencia está allí estorbando.
Luego en el versículo 11 y 12, cuando Dios le preguntó a Adán, ¿qué has hecho? Y él dijo, la mujer que tú me diste por esposa. Ella me dio de ese fruto y yo comí. Empezó a echarle la culpa. El pecado lleva a eso. No, pues yo mentí porque si no me iban a decir tal cosa. Es que si te digo la verdad, tú me creas problemas. Entonces tuve que mentirte. Tú me obligas a mentirte. Típico eso, ¿no? Querer echar la culpa a otros en vez de aceptar su propia culpa. Yo he oído a hombres sinvergüenzas. Le son infieles a la esposa y la esposa los descubre. Entonces ellos vienen y le dicen, ¿sabes qué? Si tú me vas a reclamar, yo me voy a ir. Y ojo, si yo me voy es por tu culpa. Y hay mujeres que se quedan con esa mentira y después dicen, yo creo que tuve culpa, debí haberlo dejado. o a padres he escuchado que dicen esto también. Dicen, mi hijo ya no quiere ir a la iglesia, mi hijo ya no quiere saber de Dios porque yo le llamé la atención porque andaba haciendo cosas malas. Y creo que por llamarle la atención, vea, reaccione. ¿Y qué cree? ¿Que está bien su hijo si anda en pecado ya y usted no le dice nada? ¿Con eso su hijo se va a arreglar? No, su hijo está perdido. Si se quiere perder, se pierde. Entonces, lo que la Biblia me enseña es que yo tengo que confrontarle, que tengo que hablarle. Dios le dijo al profeta Elí que él no le había estorbado a sus hijos sabiendo que ellos andaban en pecado. Así que papá o mamá no se sienta mal. Cuando tenga que decirle a sus hijos que andan en pecado, dígale. Y si por eso se hacen los bravos y no van, pues que se vayan, pero usted les dijo. Lo peor sería que un día le digan, papá o mamá, tú nunca me dijiste que yo estaba mal. Tú me dejaste hacer lo que... Y usted le va a decir, ay, mi hijo, era por amor, para que no te vayas a resentir con Dios. Y terminó yéndose al infierno, ¿no? Entonces, tenga cuidado con eso. Eva, luego cuando Dios le pregunta a Eva, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ella dijo, fue la serpiente. O sea, en otras palabras, Adán dijo fue Eva, Eva dijo fue la serpiente, y si le preguntaban a la serpiente, ¿qué hubiera dicho? Fuiste tú que me creaste, porque si no me hubieras hecho yo no hubiera existido, ¿no? Todo típico, estarle echando la culpa a todo mundo. Otras consecuencias del pecado son vivir bajo maldición. La Biblia dice que el que practica el pecado trae consecuencias que a veces traen maldición sobre la vida de la persona. Vivir bajo maldición. Otra consecuencia, vivir enemistado de Dios. El que practica el pecado se constituye enemigo de Dios. Otra consecuencia, el pecado convierte en esclavos a quienes lo practican. Dice la Biblia que practica el pecado, esclavo del pecado es. Primero yo lo cometo el pecado, pero luego el pecado me atrapa a mí. ¿Qué es lo que pasa con el que empieza mintiendo? Acude a la mentira como un recurso de ayuda, entre comillas, pero luego se vuelve mentiroso y ya no quiere mentir, pero ya la mentira lo atrapó. El pecado esclaviza. Otra consecuencia, el pecado le da autoridad a Satanás. Cuando una persona lo practica, le da autoridad para que Satanás lo gobierne. ¿Por qué? Porque el pecado es un recurso de Satanás. Y si una persona lo usa, es como que Satanás dice, tú estás usando un recurso mío, por lo tanto yo tengo derecho sobre tu vida. Mire, tan fuerte como eso. Otra consecuencia es vivir muerto. El pecado mata espiritualmente. Mientras más peca una persona, más insensible a las cosas espirituales se vuelve. El pecado trae muerte espiritual. Y obviamente en esa condición, si no reacciona, va a terminar en la condenación. El pecado produce muerte. No hay duda, ¿no? El pecado es destructivo, el pecado es malo, el pecado no es amigo, el pecado no le hace favores a nadie. El pecado daña, el pecado acaba con todo lo que toca, el pecado contamina, el pecado aleja de Dios. Diariamente somos tentados, todos, por nuestra naturaleza, por Satanás, por las personas que nos rodean. Seremos tentados a mentir, a enojarnos, a decir, a veces hablar mal de alguien. Da coraje cuando uno se entera que alguien anda hablando mal. Dice, ¿y qué se cree esa persona? ¿Y por qué no se mira así? ¿Y por qué no ve a sus hijos? Rápido uno le da ganas de pecar. Acordémonos, deje que otro, si alguien habla, déjelo que haya. Dios le pedirá cuenta a él, pero no hagamos lo mismo. Aunque nos veamos tentados, mantengámonos firmes. ¿Sabe usted, se entera de que alguien anda hablando mal de sus hijos, de su esposo, de usted mismo? No caiga en el pecado. Déjele que Dios le pedirá cuentas a esa persona. No nos toca a nosotros juzgar cada caso. Cuando veamos la tentación, no cedamos ante la tentación. Nosotros tenemos la posibilidad de decir, no, que yo no voy a pecar, yo no voy a hacer. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Oremos cada día, como dice el Padre Nuestro, pidiéndole a Dios que nos libre de caer en tentación. Esa es una sabia oración. Todos los días pedirle a Dios, Señor, ayúdame porque no quiero pecar. Guárdame en este día, no quiero pecar.
sabe que sería una gran victoria que pase un día entero y que uno no peque. ¿Por qué? Está viviendo agradándole a Dios, ha causado, como se está evitando, laceraciones o heridas en el alma, he evitado una barrera que me distancia de Dios, un montón de beneficios en este caso de no pecar. O sea, cuando uno no peca, ese día fue un día bendecido. Así que pidámosle a Dios que nos ayude cada día para caminar en obediencia a la palabra de Dios en santidad, tal como Él nos pide en su palabra. Vamos a orar. Gracias te doy, bendito Dios, por el estudio bíblico de hoy. Muy valioso, muy importante. Hemos hablado sobre las consecuencias del pecado. La paga del pecado es la muerte. Finalmente el pecado, cuando uno no se arrepiente, produce muerte. Señor, pero el regalo que tú ofreces es vida eterna. Hemos visto hoy, Señor, que el pecado, aunque sea practicado por todos, aunque algunos crean que ciertos pecados no son malos, es igual, hace daño. Todo pecado deja marcas, deja heridas, deja consecuencias. Señor, ayúdanos a evitar el pecado y a vivir en obediencia a la palabra de Dios. La Biblia dice que el que practica el pecado es el diablo. El pecado esclaviza. El vivir en obediencia trae paz y trae vida eterna. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El versículo para memorizar esta semana se encuentra en Primera de Juan, primera carta de Juan, no en el libro de Juan. Algunas personas se confunden. Una cosa es Juan y otra es la primera carta de Juan. Entonces, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9. Memorice el versículo, por favor, y envíelo a su respectivo grupal. Hasta la próxima semana.